Hola, buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de futuro simple. Es un tema bastante sencillo. Realmente solamente son dos jugaceros y es un complemento de todo lo que ya hemos venido viendo en los tres videos. Entonces, empezamos con qué es el futuro simple. El futuro simple en inglés se dice comúnmente que no existe porque estás conjugando cosas que van a pasar en un determinado tiempo cercano. Aparte que se necesitan ayuda de verbos auxiliares y otras estructuras. No existe una conjugación exclusiva que sea del futuro simple, así como es el presente. Más bien es la estructura gramatical que nos permite hablar en tiempo verbal. ¿Cuándo se utiliza? Los verbos en futuro en inglés se utilizan para hablar de cosas que sucederán en un corto, mediano o largo plazo. La forma más utilizada para lograrlo es a través del auxiliar will o going to, que ese lo vamos a explicar ahorita en un ratito. Para cuando utilizamos la conjugación con will, estamos hablando de acciones voluntarias en el futuro, expresar promesas, hacer predicciones o hablar de deseos en el futuro. Es decir, de cosas que no estamos 100% seguros que van a pasar, pero pueden estar en ese plano. Después tenemos el going to, que se puede usar la estructura para hablar de planes futuros que son 100% seguros, predicciones con mayor nivel de certeza o acciones que sabemos que ocurrirán en un poco tiempo. Es decir, going to hablamos de cosas que estamos seguros que vamos a hacer o que van a pasar. La estructura de will, la tenemos aquí, es bastante simple. Empezamos con nuestro sujeto, seguido de will, más el verbo en infinitivo, esto es muy importante, más el complemento de la oración. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos Camila will bring potato salad to the dinner party. O sea, tenemos el sujeto, will, verbo en infinitivo, bring, y tenemos el complemento de la oración. Vamos a subir otro videito de verbos infinitivos para todos aquellos que todavía no queda un poquito claro. Y por ejemplo, la estructura negativa sería exactamente lo mismo, simplemente con la negación. En este caso es Marco, es el sujeto o el pronombre. Want, que es la negación de will. Y come. Tonight, que es el verbo más el complemento. Y exactamente igual que todas las estructuras para el inglés, vamos a empezar ahora primero con will. Holly, que es el sujeto o el pronombre que estamos hablando de she. Go, que es el verbo en infinitivo o el verbo base, y sería el complemento de la oración, que es to college someday. Y se traduce a Holly irá a la universidad algún día. Si se fijan, esta pregunta no es con certeza, es un evento que puede llegar a pasar en el futuro, pero no sabemos si es real o no. Después tenemos el going to. El going to, como ya lo platicamos, se utiliza para hablar con mayor seguridad sobre el futuro. Es un poquito controversial el will con el going to porque existen frases en las que ambos se pueden usar, por lo que solamente es cuestión de práctica y de ir entendiendo y saber qué es lo que queremos decir para que podamos comenzar a diferenciarlos y a utilizarlos en el momento perfecto o en el momento que realmente necesitamos transmitir eso. Después tenemos la estructura del going to, que como les digo, este es cuando ya estamos más seguros de que algo va a pasar. Y es igual, sujeto más, aquí lo que cambia es el verbo to be, que igual está en base, más el going to, más el verbo en infinitivo otra vez. Ahora, más el complemento. ¿A qué nos referimos con el verbo to be y luego otra vez otro verbo? Aquí lo vamos a explicar un poquito más. Si se fijan, empieza el sujeto I am. I am es I, el sujeto y el verbo to be es I am, yo voy. Y después tenemos el verbo en infinitivo, perdón, el going to más el verbo en infinitivo que es el verbo base, más el complemento de la oración. Aquí tenemos abajo otro ejemplito que está en pregunta, que empezamos con el verbo to be are, you, que es el sujeto, going to, que es la estructura que estamos usando, más el verbo base, que es deliver, y terminamos con el complemento, that order. Entonces, como les comento, realmente no hay
Estas son las diferencias que podemos encontrar. Simplemente con el uso lo van a ir adquiriendo. Y el going to, no se confundan tanto con que tenga que haber un verbo to be antes. Simplemente es el I am, are, they, perdón, is, are. Son estos verbos que ya conocemos y que usamos normalmente en las estructuras normales de las oraciones.